Reporte 100. Y agradecemos mucho que nos tome la llamada para hablar de estos casos recientes, lamentables, que se presentaron en humanos de rabia allá en Oaxaca. Y para eso nos enlazamos con la periodista Gisela Ramírez. Muchísimas gracias, Gisela. Feliz año y cuéntanos cuál es la situación hasta el momento y darnos el contexto de lo ocurrido allá. Buen día. Claro que sí, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Y bueno, efectivamente, en Oaxaca el 1 de diciembre se registró en la comunidad de Palo de Lima del municipio de San Lorenzo Texmelucan, esto es en la Sierra Sur, una de las 8 regiones del estado, pues el reporte de 3 menores de edad, hermanos ellos, que habían sido mordidos por un animal silvestre. Y bueno, pues todo apuntaba que se trataba de uno o varios murciélagos. Se trataba de una niña de 8 años, un niño de 7 y una pequeñita de 2 años de edad. Actualmente y desafortunadamente uno de estos menores, el niño de 7 años, falleció la semana pasada como consecuencia de este efecto que hay en el virus que le invadió, y pues ya los médicos no pudieron hacerle más. Por otra parte, la niña de 2 años, la más pequeñita, fue dada de alta este fin de semana y solo permanece hospitalizada la menor de 8 años. Y es que comentaban los servicios de salud, por una parte, que a la niña menor, la de 2 años, la mordedura le había alcanzado la espalda, en la parte baja, en tanto que a los otros 2 menores, las mordeduras aparentemente de estos murciélagos habían sido en la cara y en los brazos. Es por ello que consideran que podría haber sido o tenido mayor efecto. También vale la pena destacar que los servicios de salud habían hecho un estudio que se mandó al INDRE, a esta institución que es la que oficialmente en la Secretaría de Salud en México es la que detecta este tipo de virus, tanto como el del COVID, etcétera, y habían salido negativos en una primera etapa, sobre todo el del menor que falleció. Sin embargo, comentaron estos especialistas que este virus es muy vulnerable, tanto al traslado como se muestra puede ser inactivo, pero no descartan que pudiera darse porque incluso estos últimos días de la semana, el viernes para ser precisos, habían tomado una biopsia de otra parte del cuerpo del menor y que esta ya había salido positivo en Oaxaca, pero tienen que enviarlo al INDRE para que confirme. No obstante, bueno, pues la menor sigue hospitalizada. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca también intervino porque se consideró en su momento que habían tenido muy retardada la atención médica. Y es que en la Sierra Sur no hay hospitales de primer nivel. Tardaron varios días en dar atención especializada a estos menores que permanecen en la capital oaxaqueña, ya en un hospital como el Hospital General, que tiene otro tipo de especialización, y es que entre los síntomas, pues parecía que era una gripe. Sin embargo, pues poco a poco se fueron incrementando los síntomas más visibles, que es por ejemplo la hidrofobia, y otro tipo de malestares. Así que bueno, pues en este momento la situación es que se guarda todavía el pronóstico hasta que llegue el INDRE y confirme nuevamente este segundo examen que se hizo, ¿no? A la menor, a los menores. Ya la más pequeñita salió y continúa en observación, vigilancia y atención médica la menor de 8 años. Así que es uno de los muy pocos casos que se han registrado en Oaxaca y en el país. Dice la Secretaría de Salud que apenas son 20 casos los que se habían registrado en la historia de Oaxaca, y esto pues provoca mayor atención dado que no se habían presentado este tipo de situaciones. Así que estaremos pendientes de la información y hasta el momento es lo que tenemos respecto a este caso. Nos dice, o sea, en ningún momento los padres de estos niños contaron si sufrieron cómo fue el ataque de murciélagos para que y los hiciera sospechar, o sea, cómo fue, se acercaron, los tocaron. ¿No hay conocimiento al respecto?
el único enlace o la única entrevista que se ha generado es con el abuelo de los menores. La mayoría de estas comunidades de la Sierra Sur son monolingües. Tal vez esa fue una de las problemáticas también, ¿no? Y el abuelo comenta pues solamente que habían sido los 3 niños y como te decía, pues en esas condiciones hay mucha variedad de arbolado, de pues espacios donde no hay pues ni siquiera caminos, brechas. Los niños son muy accesibles a cualquier parte de zonas boscosas, y regularmente hay 96 especies distintas en Oaxaca de murciélagos. ¿96? Así es. Qué miedo. Entonces, imagínate, hay cuevas, muchos que se esconden en los árboles, incluso en o sea, ya conviven como si fueran normales, pues, ya los ven normal a los murciélagos. Pues fíjate que algo hay de eso, o sea, sí, por ejemplo en la capital, en los alrededores, sí, todavía en municipios conurbados como Santa Cruz, Jojocotlán, donde se encuentra parte de la zona de Monte Albán, la zona de las pirámides, y otra parte, por ejemplo, Santa Lucía del Camino, que son municipios conurbados en la zona metropolitana de la capital de Oaxaca. Todavía en la noche salen, si tú sales a las calles en la oscuridad donde hay parajes, campos, etcétera, o arbolados, se oyen estos animalitos, ¿no? Algunas de las especies, no todas son, algunas solamente consumen fruta, por ejemplo, pero hay otras que, como en este caso, pues sí, regularmente si se ven pues cercanos, sí agreden, pero bueno, es parte de su naturaleza, y pues al tener 96 parece ser un poco más difícil encontrar cuál de las especies fue, y sin embargo pues sí están al acceso, ¿no? Es como los alacranes, como las arañas, como las víboras, todavía son muy comunes de ver en varias zonas, y sobre todo en esta parte de la Sierra Sur, que generalmente pues es son cerros, son montañas, ¿no? Entonces aún no se ha informado por parte de los servicios de salud exactamente cómo fue el ataque, y sobre todo llama la atención esta parte de que consideran el propio subdirector a nivel nacional, Hugo López-Gatell, mencionaba que no solamente pensaban si se trataba de uno, sino varios murciélagos. Puede ser que los niños estuvieran jugando cerca de donde hubiera algún nido o alguna cueva y pudieran haber sido atacados. Sin embargo, pues no se descarta el que ellos hayan estado pues en el campo libre, o incluso que esconden en lugares oscuros o donde están este tipo de arbolados, y bueno, pues hasta el momento los padres no han salido a hablar, a especificar estos detalles de cómo fue el ataque. Sí, estamos viendo, buscando pues información al respecto, Gisela, y menciona que la mordedura de murciélago puede ser muy pequeña, que incluso nos dice esto que estamos leyendo, que hasta un rasguño del murciélago puede provocar esta transmisión, ese breve contacto puede provocar esa transmisión de la rabia a humanos. Sí, en realidad es un caso atípico, es un caso, no se dan tan comunes, al contrario, pero bueno, pues también sabemos cómo son los niños, y estos hermanitos pues estaban juntos. Tampoco han mencionado los menores, o al menos no públicamente, cómo fue que le sucedió esto. Y lo que sí es que en algún momento uno de los especialistas mencionó que tenían varias heridas, de manera que por eso se pensaba que pudieran haber sido varios y no solo uno, ¿no? Y la ubicación también de las mordidas, al parecer, tiene que ver con el efecto negativo, con la gravedad de cada uno de los casos, y que en el del menor de 7 años pues lo condujo incluso a la muerte, ¿no? A su fallecimiento, lamentablemente. Nos dices entonces que ¿es niña o niño el de 2 años que fue dado de alta? Niña, es una niña. Niñas, la de 2 es niña, la que queda en el hospital es una niña de 8 años también. ¿Cuál es la situación de ella que sigue hospitalizada? Sigue en estado crítico, al menos lo que informan es que sigue en estado crítico,
como dicen los médicos, en estado crítico pero estable. Sí. Es algo difícil de comprender, pero bueno, que sí. Bueno, lo que nos han dicho los médicos al respecto, que se dice estable porque se mantiene en ese estado, no ha empeorado, pues. Entonces, está estable en cuanto al diagnóstico que nos dan. Cuando ya está grave y luego hay otro paso y tienen sus diferentes pues maneras de hacer el estado de salud. Malo fuera que estando crítico, todo eso dijeran, hay grave, muy grave, y bueno, y ahí van subiendo, ¿no? Así, y así sucedió con el menor, de crítico pasó a grave, sí. Y a las pocas horas falleció. Y es que estas mordeduras generalmente, lo que dice la literatura médica, es que generalmente son fatales, ¿no? Porque no se genera la rabia humana con tanta facilidad, y justamente por estas razones que se consideró, se hizo tanta alarma, ¿no? Por esta situación, porque no es tan fácil de que se genere, y lamentablemente, y por eso intervinieron los derechos humanos, la atención fue tardía, porque no sabían qué era. Pues muchísimas gracias por habernos actualizado al respecto, Gisela Ramírez, periodista, quien nos habla pues de los casos de rabia que se presentaron en estos niños allá en Oaxaca. Que tengas buen día. Igualmente, muchas gracias. Reporte 100.